Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. Baiza, la exitosa marca internacional de moda salvadoreña. Varias mujeres jóvenes, emprendedoras salvadoreñas, están teniendo éxitos en El Salvador y en el mundo en una variedad de productos que funden la creación artística en artesanía de lujo. Bolsos de mujer, carteras, billeteras, calzado, mochilas, backpacks, vestido, blusa, bufandas y joyería que forman parte del mundo de la moda y del fashion, desarrollando una industria que podría llegar a convertirse en una importante fuente de empleo, ingresos, divisas, nombre, prestigio y fama para El Salvador. Una de las más exitosas es Violeta Martínez, la creadora de la marca Baiza, que en el año 2016 ganó el primer Premio Mundial de Emprendedores en Tailandia. Además del diploma y del reconocimiento internacional, le dieron $20,000, con las que fundó su empresa. Desde el año 2016, Baiza exporta a las Islas Vírgenes Británicas, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia e Irlanda, y tiene 2 sucursales en San Salvador. La de esta noche será una entrevista diferente, pues no hablaremos de política ni de dictaduras latinoamericanas en crisis, sino del arte y la creación transformados en productos de una marca internacional de moda salvadoreña. Nos da mucho gusto recibir en Focos a Violeta Martínez, la fundadora y directora creativa de Baiza, la exitosa marca internacional de moda salvadoreña. Bienvenida, Violeta. Gracias por invitarme. Es un gusto tenerte aquí. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Comencemos presentándonos algunos de tus productos que están aquí ahora en pantalla. Sí, bueno, tengo aquí uno de nuestros bolsos, porque en realidad la línea de bolsos es súper extensa y los bolsos cada uno tiene nombres diferentes, pero este es un baulito y tenemos aquí unos loafers, que son unos zapatos súper cómodos para usar en el día a día. Este en especial es de mis favoritos porque es de Torogós, entonces es una pieza que me gusta muchísimo porque cada vez que viajo me recuerda algo de mi país, pero es tan vibrante y positivo y alegre que, no sé, la quise traer porque es súper bonita. ¿Estos diseños tú los haces? Sí, todo empiezo con un proceso de a veces un dibujo, un sketch hecho a mano, que empieza así en una hoja de papel, y luego pues empezamos con pinturas, colores, luego lo pasamos a la computadora y a una impresión, y lo imprimimos al final en superficies. Mi trabajo se llama diseño de superficies, que significa imprimir mi arte, mis ilustraciones en diferentes superficies, en diferentes materiales. Háblanos rápidamente de los otros productos que ustedes producen, valga la redundancia. Sí, bueno, la verdad es una línea extensa de accesorios para mujer y pronto van a ver para hombre, porque el hombre definitivamente aquí en El Salvador necesita más opciones y algo también más arriesgado. Entonces tenemos carteras, billeteras, mochilas, backpacks, zapatos. En zapatos hay zapatillas como estas que son loafers, sandalias. Tenemos también billeteras para hombres, esas ya las lanzamos. Tenemos mochilas para viaje, tenemos hasta pañaleras, porque la verdad es que pensamos en todas las actividades que una mujer puede realizar y queremos un accesorio que se adapte a esas actividades. Y tienen también bufandas. Sí, tenemos bufandas que son como pashminas. También de repente hacemos vestuario, pero la verdad es que todavía no nos hemos lanzado del todo con el vestuario. Bueno, desde el diseño artístico hasta el proceso artesanal de lujo, hay todo un proceso para hacer esto y queremos verlos. Llegando está el carnaval, que va niño, nicho,
oportunidad de exportar una de mis ilustraciones y además de eso tuvimos que enviarla, empacarla, enviarla y entregarla en otro país. Entonces fue una locura, porque la verdad es que nunca había hecho eso, pero cuando sos emprendedor y cuando algo te apasiona, tú mueves cielo, mar y tierra para lograr tu objetivo. Voy a contar como un poco de cómo fuimos haciendo todo, cómo es que surge esta compra, esta exportación y bueno, mi sueño cumplido. Aquí les muestro cómo comienzo mi proceso de crear ilustraciones hasta llegar a hermosos productos que comencé a comercializar hace un par de años. Primero que hago es trabajar un sketch a mano utilizando técnicas tradicionales. Ahorita uso plumones o sharpies y voy rellenando espacio por espacio. Se requiere un poco de paciencia para hacer estas piezas. Luego vectorizo el resultado y le doy los últimos retoques para plasmarlo finalmente en un producto. Este cuadro que ven aquí atrás de mí es nuestro primer envío internacional de una de mis ilustraciones que he hecho. Un producto puede ser muy creativo en su diseño, en la calidad misma, pero si no se vende, pues no tiene razón de ser. Y tú has logrado no solamente hacer diseños muy atractivos y muy originales y productos de buena calidad, pero además has logrado venderlos. ¿Cómo concebiste la comercialización de tus productos? Pues ha sido un camino difícil porque en un inicio sí me costó muchísimo que aceptaran una marca con tantos colores como pudieron ver. Normalmente el mercado suele pedir cosas más tradicionales, y yo sentía que eso ya lo habíamos visto. Algo que también me costó muchísimo fue que todos mis productos decían hecho en El Salvador. Y en un inicio, cuando yo empecé, en un inicio me decían, ¿por qué tiene hecho en El Salvador? O sea, no queremos comprar algo que esté hecho en El Salvador. O no queremos, o yo decía, es hecho en El Salvador y es hecho con arte, calidad y lujo. Y me decían, pero es muy caro para ser hecho en El Salvador. Entonces, fue un recorrido muy difícil. ¿Tuviste que pelearla? Sí, la verdad es que sí, o sea, fue como, bueno, sí, lo repensamos. A veces hasta yo decía, bueno, ¿será que escucho lo que me están diciendo ahorita? ¿Será que cambio el concepto y hago algo más tradicional? Pero al final yo veía el producto y yo decía, esto realmente se ve bonito, o sea, esto tiene un potencial. Y fue así que seguimos con eso. Excelente. Queremos hablar contigo de cómo te nació la creación, cuáles son los antecedentes de esta interesante carrera a la que te has dedicado, comenzando con tu familia, con tus padres, con tu abuelita, con el hogar en el que creciste. Bueno, vengo de una familia, la verdad yo digo, una típica familia latina, porque nosotros somos súper apasionados, alegres. La verdad es que molestamos bastante entre familia, gozamos, nos divertimos. Tenemos también esto de la cultura de la comida. Entonces, la verdad es que sí viví como en este ambiente que es bastante latino, del que me hace sentir bien orgullosa de mis raíces. Y mis papás son la parte académica, son ingenieros los dos, estudiaron su carrera aquí en El Salvador. Mi papá sacó una maestría luego en Japón, entonces él siempre destacó por su inteligencia. Él siempre decía que en el colegio destacaba por ser el mejor en las matemáticas. Y mi mamá también es bastante racional, una mujer muy trabajadora. Hasta la fecha sigue trabajando en su empresa. Entonces la verdad es que aprendí muchísimo de ellos. Luego viene mi abuela, que es donde yo considero que tuve como un escenario particular, porque yo no viví con mis papás durante 10 años. Los primeros 10 años de mi vida yo no viví con ellos, porque eran muy emprendedores. Y llegaban tarde a casa de tanto trabajo y entonces otra persona tenía que cuidar a la niña. Ajá, sí, la verdad es que llegaban súper tarde, se desvelaban y ellos no querían que yo fuera a llegar tarde al colegio, por ejemplo,
por alguna desvelada. Entonces mis abuelos me despertaban, me llevaban al colegio, me iban a traer y al final decidí yo quedarme a vivir con ellos. O sea, a temprana edad yo dije, bueno, ya no me quiero ir a dormir donde mis papás, me puedo quedar aquí. Pero me contaste dejaron. que esa abuelita era una abuelita muy original. Sí, mi abuela es de quien yo creo que heredé como esto de creativo y no sé, un espíritu lleno de colores, intenso. Ella, a sus 55 años, se anduvo el pelo pintado como yo. Entonces era alguien totalmente, ella la consideraban alguien extravagante, alguien excéntrico. Y era también, ella no tenía filtro para hablar. La verdad es que era una mujer de un carácter muy, muy fuerte y decía las cosas como eran, pero la verdad es que todo el mundo le tenía un gran cariño, era el alma de la fiesta y yo siempre he pensado que ella vino a este mundo a destacar. Siempre destacó con su personalidad y bueno, y mi abuelo la dejaba hacer, que le comentaba que mi abuelo era un hombre muy tradicional, pero la verdad es que a él le encantaba el show que mi abuela era. Sí. Se sentía orgullosa de él. Sí, él la lucía mucho. Bueno, pero a propósito de cabellos, ¿verdad? Entiendo que hasta hace poco lo tenías rojo, hasta hace un mes, y ahora está más rosado y con unas violetas. ¿Qué es lo que te lleva a cambiarte de pelo con esos colores así de repente? Creo que es para mí la manera en que uno se viste, la manera en que uno anda es expresarse, y la verdad es que andar el cabello así a veces es que no necesita una introducción para decir quién es. Entonces creo que de lejos alguien podría decir de mí que sí soy una persona extrovertida, que de repente me gusta algo excéntrico, entonces lo quise hacer y también estoy ahorita como en un proceso en donde quiero, la verdad es que fluya la creatividad y he visto, y me gusta estar muchísimo a la vanguardia de lo que está pasando en el mundo, estar como en el hype. Pero esta muchacha rebelde, original, diferente, la mandaron a escuelas católicas que parecieran eran muy formales y como que no te fue bien para los estándares de esos colegios al principio. Sí, en un inicio pues sí empecé en colegios católicos y creo que siempre ha estado este espíritu creativo adentro de mí. Desde que era muy pequeña yo decía que quería ser diseñadora, o sea, estaba con la certeza de que me encantaba el diseño, me encantaba pintar, pero simplemente creo que yo no encajaba en un régimen demasiado estricto. Y la verdad es que hubo un momento en donde, porque me iba mal en el colegio y no sé, o sea, no sé qué pasaba, yo a veces creo que el sistema educativo tiene que apuntarle al futuro, una visión al futuro, porque hay otras aptitudes que en mi trabajo y en el mundo de los negocios que es tan duro, me he dado cuenta que son muy valiosas, como la inteligencia emocional, la resiliencia, las aptitudes sociales. Y todo esto en el colegio como que no mucho, y yo sí estaba muy interesada en la creatividad, yo estaba muy interesada en la creatividad, entonces sí, como que me fue mal. Bueno, eso explicaría que pasaste por 4 colegios, pero finalmente llegaste a la universidad y como habían dudas, ¿verdad?, de tu capacidad de rendimiento, según me contaste, sí, decidiste entonces estudiar Derecho. Cuéntanos, sí, ¿qué pasó? Pues creo que muchas personas en el área creativa nos hemos enfrentado con esto, que al inicio quizás no tenemos mucho apoyo cuando decidimos estas áreas. Lo primero que escuchaba en el colegio, desde el colegio yo pregunté como en profesores, amigos, hasta mis papás, sobre estudiar diseño y me decían que de eso no iba a vivir, y la verdad es que me hacían sentir como una tonta, o sea, porque era, y estás pintando dibujitos, ¿qué estás haciendo? Deja de pintar en el cuaderno cositas tontas, y la verdad es que yo me sentí como una tonta, por mucho tiempo o sea, en mi mente estaba eso, yo soy una tonta y lo que voy a hacer es un fracaso, entonces mejor me formalizo y estudio una carrera seria que me va a llevar al éxito. Entonces dije, la carrera más seria que me puedo imaginar es Derecho. Y estuviste 2 años, ¿eh? Sí, sí. Pero sentiste que eso no era lo tuyo. Sí, no era lo mío. Entonces me cambié. Y entonces decidiste estudiar diseño gráfico. Sí, me cambié. Eso cambió la vida. Y lo interesante fue que ganaste varios premios
Y cuando concluiste tu carrera, no solamente había ganado varios premios, pero ya tu empresa estaba produciendo y exportando. Vamos a hablar de eso al regresar de este corte comercial. Vaiza, la exitosa marca internacional de moda salvadoreña, es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con su fundadora y directora creativa, Violeta Martínez. Violeta, tú decidiste finalmente estudiar diseño gráfico en la Universidad José Matías Delgado, pero a los 2 años decidiste crear tu empresa. Sí, bueno, era estudiante y ya estaba en lo que me apasionaba. Si antes me hubieran preguntado en otra carrera, quédate 1 hora extra en la universidad, aunque haya terminado clase haciendo cualquier cosa, yo decía jamás. Pero ahí en diseño, la verdad es que yo buscaba en qué proyecto podía estar, qué más podía hacer además de terminar mis materias. Entonces siempre anduve participando en eventos, en mercaditos, en exhibiciones, exposiciones. Y fue así como en diferentes, me fui dando a conocer, digamos, en el rubro. Fui haciendo amigos, me fueron invitando a eventos y empecé como a participar en competencias la verdad es que hice diseño de todo tipo. Participé de diseño de pinturas, diseño de muebles, diseño de accesorios, hasta que llegué al final donde descubrí lo que me gustaba, que era de carteras. Entonces ahí estaba en 2.º año cuando vi una oportunidad, me gané, bueno, gracias a esa competencia fue que descubrí lo que me gustaba y dije, bueno, aquí hay una oportunidad, tuve un premio con eso que me enviaron a... Vamos a hablar de los premios, pero antes decidiste entonces comenzar a producir carteras. Sí, ya, y formar la empresa. Sí, pero esto surge porque en realidad yo vi una oportunidad afuera. De repente cuando yo hice mi colección, que era en estos eventos y en estas exhibiciones, todavía yo decía, pero es que quizás al público aquí no le gusta esto, o quizás está mal mi diseño. Pero de repente tuve una exhibición en Nueva York y llevé mi producto. Y fue ahí en donde vi una inmensa posibilidad, así como vi una gran oportunidad y dije, wow, o sea, el mundo está afuera esperando algo diferente, porque les encantaba ver algo diferente y la historia y todo, y la verdad el producto se fue súper rápido. Bueno, pareciera que participar en concursos y ganar premios es muy importante, ¿verdad?, en este desarrollo profesional, y tú lo hiciste tanto en El Salvador como afuera. Cuéntanos de estos premios, de estos concursos y de estos premios. Pues para mí fueron importantes por el networking, me dieron a conocer, porque a veces uno en la universidad está tan sumergido en tantas materias y al salir quizás le piden de todo, experiencia, contactos, de hacer muchas cosas que quizás no pudo hacer mientras estudiaba. Entonces yo traté la manera de que eso no me fuera a pasar, entonces por eso es que buscaba estar en diferentes eventos y era una persona que participaba en tantos premios, y fue así como participé en tantos eventos que no tienen idea. ¿Cuáles? Cuéntanos, los principales. Los premios más importantes. Sí. Bueno, el premio con el que comenzó todo fue Contempo comencé en 2011 y perdí, luego no me di por vencido, entonces seguí, gané en 2013 el primer lugar. Luego el premio Contempo, viene el premio Estudiante Emprendedor aquí en El Salvador, fueron las nacionales, gané el primer lugar. Luego el premio Estudiante Emprendedor, hicimos las regionales en Centroamérica, también gané el primer lugar. Luego viene el Mundial en Tailandia, del mismo premio Estudiante Emprendedor, y gané la Mundial. Entonces ahí la verdad es que dio un giro completamente en mi vida. Puedo decir que hay un antes y un después de ese premio, porque me abrió muchísimas oportunidades. Me convertí en la primera mujer de Latinoamérica en ganar ese premio. También fue la primera vez que Centroamérica entró en el top 5 de finalistas. Nunca un emprendimiento en Centroamérica había entrado en estos finalistas. Y además de eso, pues, El Salvador tuvo su primer premio. Pero además te decían que había un norteamericano que había estudiado en Harvard y que no tenía ninguna posibilidad. Sí, en este premio lo que sucede es que se elige primero al ganador de cada país. Cada país elige a su ganador. Y así hay 52 países del mundo que compiten. Y entonces algo que yo siempre menciono es que, ¿por qué? No sé si los centroamericanos, o los latinos, los salvadoreños, no sé. Pero ¿por qué tenemos insertado un chip de negatividad? No lo entiendo. Porque en realidad cuando yo fui a este premio, lo primero que me dijeron es,
Están los países importantes, Alemania, Estados Unidos, Canadá, los países de la Unión Europea. Entonces, los competidores que estaban conmigo de Centroamérica me decían, bueno, yo me siento muy feliz de estar aquí, de participar, aunque no vaya a ganar. O sea, automáticamente se miraban como ya perdedores. Y la verdad es que yo fui ahí porque era mi única salida para conseguir financiamiento, esa era la verdad. Y lograste $20,000 y sí. Con esto fundaste la empresa sí. e invertiste y de ahí todo fue para adelante. Sí. Tú tenías unas ideas tú querías conocer gente famosa y las conociste. Contanos de los famosos y famosas que conociste en el mundo. Pues he conocido a Richard Branson y al expresidente Barack Obama porque participé en el programa de jóvenes líderes de Latinoamérica que se llama Wildlife en inglés. La verdad es que eso me abrió una gran oportunidad. Como le cuento, yo siempre he participado en convocatorias, en eventos, entonces ahí era una convocatoria que era para formar pues, a líderes emprendedores. ¿Quién más? También conocí a Britney, que era alguien que quería conocer desde que estaba pequeña. Sí, a Britney Spears. También a las Kardashians, a Khloe y a Kendall. A Kourtney y a Kendall. Sí. Y a Iris Apfel, que es un ícono de la moda en Nueva York. Sí. Bueno, esto es una carrera meteórica en muy poco tiempo. Has logrado avanzar muchísimo aquí en el país, pero también afuera. Ahora tienes 2 tiendas aquí y varios lugares de distribución afuera. Vendes en línea y ahora te propones vender en Amazon, es decir, entrar a las grandes ligas. La pregunta es, bueno, el rol de las redes sociales en ti, en tu negocio, parecieran que son importantes. Y cuando piensas en comercialización, piensas también cómo hacerlo en línea. Sí. Y por el internet. Sí. Para mí es fundamental. O sea, vivimos ahorita ya en un momento en donde podemos comprar fácilmente de nuestro celular y ni siquiera tenemos que movernos de nuestra casa. O sea, podemos estar de verdad en el sillón un domingo viendo Netflix en chill y comprando. Entonces, nosotros queremos estar incluidos también en eso. Queremos estar en eso. Y la verdad es que pensamos que El Salvador no se tiene que quedar atrás en estas oportunidades. Y la verdad es que el producto tiene muchísimo potencial. Yo creo que se puede diferenciar en el mercado en línea. Es más, gracias a las redes sociales conseguí a mi primer cliente a quien le exporté a las Islas Vírgenes. Me contactó, cualquiera pensaría, por un mensaje, por un DM en Instagram, me dijo, vio una foto que yo subí en una publicación y me escribieron de las Islas Vírgenes y me dijeron, me encanta tu producto, es algo que nunca he visto, tiene muchos colores que van con todo este paraíso. ¿Crees que los podrías enviar a las Islas Vírgenes? Sí, la verdad es que yo no sabía si podía enviar, pero los enviamos. Le dije sí. Y ahora de tus principales clientes. Sí. Bueno, tú no te has quedado, como decimos, viéndote el ombliguito y solo pensando en El Salvador y en lo que aquí nos gusta o no, sino que la moda y el mercado internacional incide en tus diseños y tus productos. ¿Cómo? Pues la verdad es que siempre surgen tendencias. Yo entiendo que para mí es muy importante mantener la esencia. Nosotros siempre vamos a ser una marca que se inspira en los colores de Latinoamérica, que se inspira en nuestra esencia centroamericana. La verdad es que todo lo que veo aquí es tan rico en el país, que visualmente, que es de total inspiración. Pero eso sí, me gusta darle ese toque fresco y moderno de lo que está pasando en el mundo, porque la verdad es que si yo vengo a decirle a todo el mundo, pues miren, quiero que les encante este baile típico, pero se los pongo de una manera aburrida y desfasada, creo que no va a funcionar. Entonces estás viendo todo el tiempo el mundo de la moda, los nuevos productos, cuáles son las tendencias, y eso tiene un efecto en el diseño mismo que tú haces aquí. Sí, es lo que le da, digamos, lo que le da personalidad y carácter a mis creaciones. Bueno, algunos dirán, esto es un tema, puede, de artistas, ¿verdad? O puede ser un tema de artesanía, de calidad, pero no tiene mayor efecto
en la situación económica y social de un país. Sin embargo, ahora se está poniendo precisamente de moda la economía naranja, y este puede ser efectivamente un rubro en el que El Salvador tenga posibilidades de producir, de exportar y de crear oportunidades económicas y sociales. Sí, total. Ahorita se está apuntando muchísimo a las economías creativas, que incluyen industrias como el cine, la fotografía, la moda, artes escénicos. Entonces, ¿por qué? Porque se puede generar, se puede exportar a partir de la propiedad intelectual. Entonces, la verdad es que es una gran oportunidad y tenemos tanta riqueza, por eso digo, tanta riqueza cultural y visual, que hay muchísimo que podemos exportar al mundo y tenemos una historia diferente que compartir. Es que para mí eso es lo más importante. Creo que muchas veces vemos tanto hacia afuera y queremos imitar lo que sucede afuera, pero quizás hay que ver un poquito adentro y qué podemos llevar de diferente hacia afuera. Bien, tú produces, yo leí que tú producías, tu empresa produce más de 1000 carteras mensuales. Eso es bastante. Y muchos otros productos, pero si te vas a meter ya en serio en el Internet y en Amazon, la demanda puede crecer exponencialmente. Esto me lleva a ver que tu gran desafío desde el punto de vista económico es cómo pasar de una producción cuasi artesanal a una industrial sin perder la belleza y la calidad, y que no te tarde 10 o 20 años para llegar a eso. ¿Cómo estás pensando enfrentar este enorme desafío? Pues ahorita lo que estamos haciendo es capacitando a personas, a más artesanos, tratando de reclutar lo mejor, la excelencia. Y también creo que algo muy importante es que estamos buscando la manera en hacer más eficientes nuestros procesos. De repente uno descubre que ciertas cosas toman más tiempo, como ciertos acabados toman más tiempo y quizás se podían reducir si lo hacíamos de diferente manera. Pero bueno, además vas a necesitar probablemente más materia prima, más telas, más cuero, y bueno, utensilios diversos, y probablemente eso te va a llevar a requerir mayor financiamiento, y ahí vas a necesitar probablemente hablar con bancos y con financistas. Entiendo que no tienes deuda hasta ahora, has logrado esto sin deudas. Sí. Eso es una maravilla, pero ahora el tema es como que vas a necesitar alguna asesoría. Hasta ahora lo has hecho muy bien solita, pero es posible que para dar estos otros saltos vas a necesitar otro tipo de asesoría, ¿o no? No, la verdad es que sí, estamos en realidad, estoy participando ahorita en un programa que se llama We Americas de mujeres emprendedoras. Tenemos mentores, que es un programa de Estados Unidos, y tenemos mentores que nos están ayudando pues a alcanzar nuestras metas, pero en realidad la verdad es que yo también es buscar también, o sea, mentores que nos ayuden a especializarnos en nuestra área. O sea, algo que sí quiero compartir es que la industria de la moda está comenzando, pero poquito. O sea, en El Salvador no hay ni siquiera un registro en donde yo pueda decir cuánto fue la moda en el PIB, por ejemplo. Entonces, desde ahí dice que ya la industria va comenzando. Entonces, sí es un gran camino el que nos toca. La verdad, va a haber experimentación. Has logrado mucho en muy poco tiempo, esa es la realidad. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Cuáles son tus sueños, tu gran sueño ahora? Pues mi gran sueño es tener la primera marca de moda en El Salvador reconocida a nivel global y que sea de nivel exponencial como las marcas que ya conocemos, o sea, una marca muy renombrada. Queremos, la verdad, me visualizo vendiendo en línea, abarcando el mercado en línea. También me visualizo siempre moderna, siempre a la vanguardia y siempre al tanto de la tecnología. La verdad es que uno de mis peores temores es quedar desfasada. Entonces, la verdad, siempre voy a estar buscando actualizarme, siempre voy a estar buscando informarme de lo que está pasando en el momento, y así me veo.
abarcando el mercado de la moda en Internet. Violeta, felicidades por todos tus logros y por los que van a venir, que van a ser tan o más importantes. Para Focos ha sido un gusto tenerte en este programa. Te deseamos todo lo mejor. Gracias por invitarme. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por su sintonía. No nos cambie, hay más contenido en Focos. Las mujeres jóvenes son las principales víctimas mortales de la violencia feminicida en el Triángulo Norte Centroamericano. Según el reciente informe de situación de violencia letal contra las mujeres para El Salvador, Guatemala y Honduras de la Fundación Heinrich Böll, entre 2014 y julio de 2018 se registraron 6.936 muertes violentas de mujeres. En 2017, El Salvador reportó una tasa de 13.5 muertes violentas de mujeres por cada 100.000 salvadoreñas. Le sigue Honduras con 8.6 y Guatemala con 6.9. Los tres países superan la tasa promedio de la región, que es registrada en 4.8. El informe reportó que son las mujeres de entre los 0 y 30 años las más asesinadas en el Triángulo Norte Centroamericano. De acuerdo con los números del Instituto de Medicina Legal de El Salvador, entre 2014 y julio de 2018, el 49.5% de las mujeres asesinadas tenían entre 0 y 29 años. 2 de cada 10 son niñas o adolescentes. En el caso de Honduras, en el mismo periodo, la Policía Nacional registró que el 53.8% de las mujeres asesinadas tenía 30 años o menos. La Policía Nacional Civil de Guatemala reporta cifras similares. El 53.3% de mujeres asesinadas en ese país se encuentra entre los 18 y 35 años. El informe también recoge las estadísticas oficiales sobre los motivos de asesinato de las mujeres en la subregión del Triángulo Norte. De acuerdo con datos de la PNC de nuestro país, el 36.8% de las muertes violentas de mujeres es causada por violencia intrafamiliar. En Guatemala, cifras de la PNC registraron que el 63.9% fue por venganza. Y en Honduras, la policía reportó que el 30% de las muertes fue por problemas personales. En Guatemala y El Salvador, los asesinatos de mujeres no distinguen área geográfica. Ocurren de manera similar en zonas urbanas y rurales. El caso de Honduras es distinto. 7 de cada 10 cadáveres de mujeres son encontrados en el área urbana hondureña. Los departamentos con las tasas más altas de muerte de mujeres son San Miguel, en El Salvador, con 26.2 mujeres asesinadas por cada 100.000, Cortés, en Honduras, con 18.9 y Zacapa, en Guatemala, con 17.2. Para Marco Pérez Navarrete, del programa Democracia de la Fundación Heinrich Böll, lo que las estadísticas revelan es que la violencia feminicida es alarmante en la subregión y que el agresor de las mujeres está en casa y forma parte del círculo de confianza de la víctima, como una demostración de machismo y desigualdad. Son los altos niveles de impunidad que permiten que los actos misóginos se expresen libremente y así se perpetúen los asesinatos de mujeres. Bueno, continuamos en la mesa de entrevista de Matizas. Saúl, buenas noches. Buenas noches, Karen. Bueno, como contexto a esta entrevista queremos comentar algunos datos, compartir algunos datos. Por ejemplo, datos de la Comisión de la Verdad, que estimó que durante 12 años de guerra civil se reportaron aproximadamente en El Salvador unas 5.000 personas desaparecidas. Sin embargo, este número de la Comisión de la Verdad contrasta con las cifras que reportaron organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos, que elevan la cifra hasta unos 10.000 casos. En ninguno de estos casos, tenemos que decir, se han emprendido investigaciones serias contra los responsables.
Es importante señalar, Karen, que en 2017, es decir, 25 años después de los acuerdos de paz, el presidente Salvador Sánchez Serén anunció la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el contexto del conflicto armado, denominada CONABúsqueda. Con esta iniciativa, el Estado salvadoreño dio un paso fundamental para asumir la deuda con las víctimas de estos graves crímenes. Y es que con la creación de CONABúsqueda indiscutiblemente se abre una oportunidad para superar la impunidad en nuestro país. Así que hoy nos preguntamos sobre los desafíos de esta nueva entidad. ¿Cómo logrará superar el silencio institucional, la falta de colaboración de las mismas instituciones del Estado, el olvido que muchos quieren imponer en estos casos? ¿Cómo van a articular esfuerzos y recursos para crear un mecanismo eficaz que permita establecer la verdad y hacer justicia para las víctimas de desaparición forzada? Por eso hoy damos la bienvenida a Leonor Arteaga, comisionada de CONABúsqueda. Leonor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un saludo, Saúl, Karen y a todos los televidentes. Gracias por su visita a Focos, Leonor. Estamos aprovechando su paso por El Salvador. Sabemos que su agenda también es apretada acá en el país. Y queremos profundizar sobre estos aspectos que ya hemos señalado del trabajo de CONABúsqueda, una institución en la que usted trabaja. Antes de eso, nos gustaría conocer un elemento reciente que tiene que ver también con su trabajo, y es que con 67 votos fue aprobado en la Asamblea Legislativa el dictamen favorable para la aprobación de reparaciones de las víctimas de la masacre del Mozote y lugares aledaños. Entre otros aspectos, los legisladores señalaban que esto facilitaría un registro de estado familiar o fallecimiento de las víctimas de la masacre. Pero para poder explicárselo a las personas, ¿por qué representa un avance lo sucedido en la Asamblea Legislativa? Las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas y otros gravísimos crímenes que ocurrieron en el conflicto armado salvadoreño han permanecido en el olvido y en la impunidad por muchos años, y estas son crímenes que afectan de diversas maneras a las poblaciones que lo sufrieron y que también violentan diversos derechos humanos. Y uno de ellos es que imposibilitan a las personas seguir adelante con su proyecto de vida. En el caso de las desapariciones forzadas, las personas no logran cerrar sus ciclos de duelo, y tampoco es posible llegar a determinar la situación, civil de la persona, ¿no? ¿Qué pasa con la identidad de sus hijos e hijas, con sus propiedades, con su pensión? Es decir, con una serie de derechos y de situaciones que tenemos todas las personas y que se definen si estamos vivos o si hemos fallecido. Pero cuando la situación es indeterminada, cuando hay incertidumbre, como ocurre en el caso de las desapariciones, se necesita de legislación específica, ¿no?, que reconozca que existe la ausencia por desaparición. En el caso del Mozote, que como sabemos el propio Estado salvadoreño ha reconocido que existen 970 y tantos víctimas. Igualmente muchas de ellas y de sus familias nunca lograron poder acceder a determinados beneficios porque su situación jurídica no estaba definida, ¿no? Adicionalmente, muchas de las víctimas, es decir, de los familiares, viven en zonas o provienen de zonas donde sus documentos de identidad fueron quemados, etc. Es decir, hay una serie de situaciones que no son cotidianas, ¿no?, y que son extraordinarias, y por tanto el Estado debe dar respuestas extraordinarias. Y una de esas se trata de legislación específica para resolver el estado civil, el estado familiar de las personas. En este caso se había pedido desde hace mucho tiempo, la Corte Interamericana ordena al Estado salvadoreño en la sentencia del caso del Mozote en 2002 que dé una respuesta a las víctimas en muchos sentidos, pero uno era resolver su estado familiar, y desde entonces se estuvo empujando para que la Asamblea Legislativa dictara esa legislación, y finalmente ayer se hizo realidad. Con la creación de un estado familiar, ¿cuáles son los beneficios que se derivan para esas personas ahora?
No, básicamente se trata de que se crea un procedimiento especial, ¿no? Para que las víctimas digamos, se reconozca su situación, que no es, digamos, la situación ordinaria y cotidiana, sino que son personas que no cuentan con documentos de identidad, ni los familiares ni las víctimas directas ejecutadas, y por tanto se les da un procedimiento específico y expedito para poder acceder, en este caso particular, a los beneficios de la reparación que el Estado salvadoreño, por mandato de la Corte Interamericana, debe dar. Bien, ahora, Leonor, ya en la introducción estábamos poniendo algunas cifras para el contexto de esta entrevista y decíamos que organizaciones defensoras de derechos humanos reportan unos 10.000 casos de personas que desaparecieron contra la voluntad, contra su voluntad en 12 años de guerra civil. En 27 años, desde los acuerdos de paz, ¿cuál ha sido la respuesta del Estado salvadoreño para atender a las víctimas de estos casos? Las personas desaparecidas en El Salvador han sido grandemente invisibilizadas, ¿no? A nivel nacional e internacional. Se habla mucho de quienes desaparecieron en Argentina, Chile, Perú y de la situación actual de desapariciones en México, pero en el caso salvadoreño el silencio, la complicidad institucionalizada ha sido tan fuerte que ni siquiera la comunidad internacional actuó con, digamos, con tanta contundencia como lo hizo en otros casos. Porque identificó que al interior de El Salvador había mucha pasividad para poder posicionar y reclamar el tema. Digamos, no solo pasividad, sino también una cadena de encubrimientos y muy poca voluntad nacional. Por otro lado, digamos, muchas de las víctimas de la desaparición forzada son personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Personas campesinas, con pocos recursos, que de pronto no tuvieron todas las herramientas como para hacer oír su voz con mucha fuerza. Sin embargo, estas víctimas son las que sostuvieron la memoria del legado de sus familiares desaparecidos y son quienes durante años, gobierno tras gobierno, estuvieron demandando una respuesta institucional. Las víctimas han buscado, siempre buscan, pero su búsqueda tiene limitaciones, porque estas víctimas no tienen acceso a la información que está en poder del Estado, ¿no? De las Fuerzas Armadas, de los grupos guerrilleros, es decir, de quienes finalmente perpetraron estas desapariciones. Por tanto, es finalmente como una respuesta para las víctimas, por las víctimas, y gracias al empuje de las víctimas que se crea una comisión como CONAUE. Ahora, Leonor, usted ya apuntaba que en este esquema de invisibilidad de los casos de desapariciones forzadas de la guerra civil hay dos elementos. Uno, pues los esfuerzos contra viento y marea que hacen las familias, pero también estaba apuntando que hay patrones de silencio institucional. ¿Cómo funcionan esas cadenas de encubrimiento? ¿Cómo han funcionado en el Estado salvadoreño? La desaparición forzada se caracteriza, digamos, por dos elementos. Por un lado, se sustrae a la víctima, ¿no? Se le detiene, se le encarcela, y por otro lado, se niega la información de qué ha ocurrido con esta persona, ¿no? Se niega el dar a conocer a sus familiares y a la sociedad el destino final. Y esto solo se logra porque detrás de estos delitos, en el caso salvadoreño y en otros países, hubo una política deliberada, sistemática, dirigida a desaparecer personas, porque se les consideraba un enemigo, ¿no? Un enemigo del Estado, es decir, por razones ideológicas. Esta cadena de complicidades, de silencios en nuestro país ha sido muy fuerte, se mantiene hasta la fecha. Hemos encontrado que ha habido a lo largo de los años muy poca colaboración de las Fuerzas Armadas e incluso de exmiembros de las guerrillas y de otras instituciones para dar la información que se requiere. Yo creo que esto no puede seguir pasando 27 años después de haber finalizado el conflicto armado. Es el momento en El Salvador de dar una respuesta
a las víctimas, de romper esos pactos y de actuar como se debe actuar en un Estado de Derecho y no seguir siendo indolente al dolor de quienes esperan una respuesta. Leonor, es decir, usted ha hecho una descripción muy clara respecto a cómo esta cadena de encubrimiento y la poca colaboración dentro de las instituciones del Estado para poder resolver estos hechos del pasado con mayor información, con acceso a las víctimas, ha seguido generando, digamos, esta agresión hacia las víctimas hoy en día. Con la creación de Conabúsqueda el pasado 14 de septiembre de 2018, más bien con ya la puesta a operaciones de Conabúsqueda, ¿cómo viene ustedes a revertir esta cadena de sucesos que no contribuyen nada a las víctimas? Es decir, muy bien, se crea la institución, el Estado de alguna manera con su creación simbólicamente está dando un paso importante porque el Estado se compromete a entenderlo, pero de fondo ustedes pueden intervenir en algo tan complejo como la discrecionalidad de las Fuerzas Armadas para proveer información. Bueno, Conabúsqueda es un nuevo capítulo en la historia salvadoreña y es una oportunidad para reconstruir un Estado que por muchos años estuvo de espalda a las víctimas. Conabúsqueda es una institución que nace de un decreto ejecutivo, lo ideal, y esperamos que eso llegue a ser una realidad en los próximos años, es que una comisión de esta naturaleza tuviera su base en una ley, ¿no? Es decir, en un marco normativo desde la Asamblea Legislativa, pero hay que trabajar con lo que se tiene, ¿no? Y lo que se tiene es una comisión desde el Ejecutivo que le da la posibilidad de interactuar con todas las instituciones del Estado. La búsqueda de personas desaparecidas no debe ser una política de gobierno, sino una política de Estado. Conabúsqueda es la institución que dirige la búsqueda, que tiene a su cargo el investigar, dar con el paradero de las personas desaparecidas, identificar y finalmente cooperar a que las víctimas cierren ese ciclo. Sin embargo, esto requiere de muchas instituciones, ¿no? Especialmente de aquellas que tienen información. Correcto. Entonces, lo que hemos venido haciendo desde que fuimos nombrados comisionados hace ya un año y desde que se abrieron las puertas al público hace 6 meses, ha sido construir institucionalidad y construir relaciones. Hemos estado poco a poco tocando puertas de varias instituciones y además estamos usando una experiencia exitosa, de pronto no tan pública, pero sí experiencia exitosa de la Comisión de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos que nos ha precedido, ¿no? Recordemos, El Salvador tiene una comisión para buscar niñas desaparecidas que ya tiene 7 años de funcionamiento y que tiene algunas relaciones digamos, ya establecidas. ¿Cuál ha sido la respuesta de las instituciones? Exitosas, sí. Yo creo que ha habido colaboración personal, ¿no? Diría que más personal que institucional. Cuando digo personal me refiero a que la Comisión de Búsqueda de Niñas y Niños ha tenido colaboración de personas que han, digamos, de buena voluntad porque no pueden ya cargar con, digamos, con culpas y con actos que se cometieron en el conflicto armado, quienes voluntariamente dan información. Eso también es una posibilidad para Conabúsqueda, es decir, queremos construir relaciones institucionales, pero también invitamos a todas aquellas personas que tengan información y que quieran acercarse a nosotros. Conabúsqueda tiene en su legislación posibilidades de acoger a aquellas personas que quieran hablar, hacerlo con confianza y a garantizarles confidencialidad. Ahora, Leonor, lo cierto es que, así como usted nos recuerda la importancia de la colaboración voluntaria y personal, también desde lo personal vemos resistencia de algunos funcionarios públicos. Por ejemplo, el ministro de Defensa públicamente ha dicho que no vale la pena invertir recursos sobre otros casos que ocurrieron durante la Guerra Civil. ¿Qué mecanismos efectivos puede utilizar Conabúsqueda, más allá de la voluntad personal, para garantizar el acceso a la información que tienen estas instituciones? Sin duda, el Ministerio de la Defensa de la Fuerza Armada de El Salvador tiene una deuda significativa con el pueblo salvadoreño, con la historia, con las víctimas directas, de dar la información que está en sus archivos. Y esto es una deuda no solo moral, ética, sino también jurídica.
A lo largo de los años, distintos fiscales, jueces, el Instituto de Información Pública le han pedido por mandato, ¿no?, a las Fuerzas Armadas el dar información. Y hasta la fecha, formalmente, las Fuerzas Armadas han respondido, pero la información que proveen no ha sido de utilidad ni para el avance de la justicia penal, ni para la búsqueda de personas desaparecidas. Nosotros, humildemente, le apostamos a que con la búsqueda, dado que es un mecanismo extrajudicial, no buscamos responsables de delitos, sino que buscamos personas desaparecidas, tenemos un enfoque humanitario, de pronto podrá tener mejores posibilidades de dialogar con las Fuerzas Armadas. Ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió a grupos de sociedad civil y el propio Estado salvadoreño justamente para discutir cuáles son los desafíos para que avance la justicia penal por crímenes del pasado, y la Comisión Interamericana era muy enfática en recordar al Estado que debe poner a disposición de la justicia, de las víctimas, de la sociedad, la documentación relacionada con graves crímenes del pasado. Leonor, vamos a hacer la primera pausa de la entrevista. Al regresar seguiremos conversando sobre este tema y los desafíos que tiene con la búsqueda en esta labor. Hacemos una pausa, enseguida regresamos. Continuamos en Matices. Esta noche está con nosotros Leonor Arteaga, comisionada de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el contexto del conflicto armado en El Salvador. Leonor, usted ya nos daba alguna información respecto al trabajo que viene realizando. En esta última etapa de la entrevista hablábamos sobre la importancia de poder tener la colaboración con otras instituciones del Estado, dentro de ellas el Ministerio de la Defensa. Quiero hablar de otra institución. La Fundación para el Debido Proceso, para la cual usted trabaja, ha señalado que para superar la impunidad por los crímenes cometidos durante el conflicto armado, el Estado salvadoreño debe, entre otras cosas, desarrollar un sistema especializado de investigación y sanción de crímenes del conflicto. Nos interesa conocer si usted ya se reunió con el fiscal general Raúl Melara o con alguna persona dentro de la Fiscalía y han tenido algún tipo de empatía respecto a ese tema y conocer qué avances hay en materia de investigación. Aún no nos hemos reunido con el actual fiscal, Raúl Melara, pero muy pronto buscaremos un acercamiento. Creemos que el actual fiscal debe retomar la agenda relacionada con los crímenes del conflicto armado que de alguna manera progresó en la gestión de Douglas Meléndez. Me refiero al hecho de que el anterior fiscal, tomando en cuenta las recomendaciones que hizo la Fundación para el Debido Proceso y otros actores, y además porque así lo ordenaba la sentencia sobre la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, creó un grupo especializado de fiscales para investigar los casos del conflicto armado y también aprobó una política de persecución especializada, ¿no?, en diciembre pasado. De tal manera que ahora la Fiscalía cuenta con todas las herramientas para adelantar en la investigación penal. ¿Esa institucionalidad se mantiene? Es decir, esas unidades claro, la unidad especializada y la política siguen vigentes y esperamos que, digamos, no solo no se retroceda, sino que se avance. La CONABúsqueda, como ya decía antes, es un mecanismo que tiene una finalidad humanitaria de encontrar desaparecidos. Sin embargo, debe estar articulada y coordinada con la investigación penal de las desapariciones forzadas, especialmente porque se trata de desapariciones que no son aisladas, sino que forman parte de un contexto de patrones, de modus operandi, y esos contextos son comunes para la búsqueda de los desaparecidos y para la determinación de responsabilidades penales, por lo cual deben haber vasos comunicantes, canales de colaboración entre CONABúsqueda y la Fiscalía General de la República, y espero que eso sea una realidad ahora, muy pronto. Antes de seguir, y porque me gustaría volver a esto de los patrones de actuación, hablemos del trabajo que ya ha hecho ese grupo de fiscales y de los resultados que están teniendo, porque si bien la política tiene un par de meses de
diciembre del año pasado, de 2018, este grupo de fiscales ya lleva más tiempo trabajando. ¿Cómo valoran desde Conabúsqueda y también como observadora de la sociedad civil y defensora de los derechos humanos los pasos que ha dado la Fiscalía? Yo creo que este es un equipo formado por 4 fiscales que tienen compromiso, ¿no? Y que, vamos, están comprendiendo de mejor manera su rol, especialmente porque han entablado diálogos con las víctimas y con la sociedad civil que las representa, y también porque son fiscales que digamos, que se han abierto a comprender la dimensión del conflicto armado y que poco a poco han ido también especializándose y tratando de tener un rol en algunos casos. Pero más allá del compromiso personal, Leonor, ¿cuentan con el soporte institucional? Sí, estos fiscales están teniendo apoyo de la Oficina del Alto Comisionado, de la Oficina Regional del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas para especializarse. Eso ha sido un apoyo muy importante, pero creo que digamos, no han tenido todo el respaldo de la institución, de la Fiscalía General de la República, ni en recursos. Estos son crímenes de mucha complejidad y de larga data, por lo cual la obtención de evidencia no es la misma que si me roban mi cartera ahora. Pero porque la formulación del presupuesto no está orientado a fortalecer unidades que tienen que ver con la investigación del pasado. Sí, definitivamente tiene que ver con que el presupuesto no se ha destinado suficientes recursos, pero no todo se trata de recursos económicos. Quiero ser muy enfática, no es ese el único obstáculo. También en la investigación penal de crímenes del conflicto armado hemos visto, digamos, timidez, ¿no? Los fiscales están actuando como parte procesal en los juicios que han sido reabiertos por los jueces. ¿A qué me refiero? O sea, antes de 1998 las víctimas presentaban sus denuncias ante jueces, ¿no? Que estábamos en un sistema inquisitivo. Estos juicios fueron cerrados por la ley de amnistía. Entonces, algunos de estos casos, después de que la amnistía se declarara inconstitucional, han sido reabiertos por los mismos jueces. Como el caso del Mozote. Claro, las víctimas en la audiencia que yo mencionaba ayer, la audiencia de la Comisión Interamericana, daban cifras y decían que hay 8 casos reabiertos por jueces. El que muestra más avances es el Mozote. O sea, no es iniciativa del Ministerio Público, sino que el órgano judicial. Exacto, y las víctimas señalaban que en 25 años han presentado 146 casos ante la Fiscalía General de la República y ninguno de estos casos ha sido judicializado. Es decir, no se ha presentado acusación, requerimiento fiscal en ninguno de estos casos. Entonces, básicamente, hay avances, pero aún insuficientes para lo que se necesita. Leonor, hablemos también de la fase más humanitaria, como usted ha mencionado, la vocación de Conabúsqueda de contribuir a los familiares a identificar a sus desaparecidos. Algo que nos deja la experiencia internacional también es, y en casos como el argentino, la importancia del banco genético, de la antropología forense, como herramientas que ayudan a ser más precisos para identificar, y las personas llegan confiadas a una institución que puede tener certeza de ubicar a sus familiares. Para el caso de Conabúsqueda, ¿se cuenta con esos instrumentos? ¿Con qué recursos están trabajando hoy por hoy? No, en la búsqueda de personas desaparecidas, la ciencia es indispensable, ¿no? Para que haya una identificación, digamos, certera, confiable. Por supuesto, por un lado está el testimonio y la información que tienen los familiares, pero también se necesita de diversas ciencias, ¿no? La arqueología, la antropología forense, la genética, etcétera. En el caso salvadoreño, en principio, Conabúsqueda está trabajando con la institucionalidad que está disponible, es decir, con el Instituto de Medicina Legal, pero como sabemos, este es un instituto que atiende la criminalidad general muy agrandada que existe en El Salvador, por lo cual sus capacidades para dedicarse de manera exclusiva y especializada a la búsqueda de casos de más de 30 años pues es limitada. Sin embargo, estamos trabajando con ellos y lo seguiremos haciendo. Por esa razón, otra estrategia con la búsqueda ha sido la búsqueda de cooperación internacional.
En este momento tenemos un primer convenio con la Fundación de Antropología Forense de Guatemala para que en principio capaciten al personal de Conabúsqueda y en un segundo momento para que apoyen digamos, en exhumaciones y en identificación genética. Pero ¿no le parece justamente, y eso era un poco parte de la pregunta inicial en el bloque anterior, es muy bueno que a nivel simbólico exista Conabúsqueda como un gesto del Estado, en decir, reconozco mi responsabilidad sobre esas desapariciones, creo una comisión para que opere, pero si no lo dotas de presupuesto y no la dotas de una unidad especial para poder, digamos, agilizar las búsquedas, ser mucho más preciso en esto y que no dependas de cooperación internacional, lo cual te hace muy vulnerable en tu trabajo, no nos hace estar a medias en esto. Sí, yo creo que Conabúsqueda, y queremos verlo así, es un primer paso, ¿no?, de muchos que hay que dar para que el Estado salvadoreño sea efectivo en responder a las familias. Agresivamente al gobierno para que no... Creo que estamos en diálogo en muchas áreas, vamos, y por un lado presión, pero por otro lado también propuestas, ¿no? Esta es una problemática muy compleja y se complejiza más por el paso del tiempo, por lo cual hay que tener ideas, buscar aliados, y estamos en esa clave con el Estado. Efectivamente, tenemos un presupuesto que básicamente, digamos, es útil para el funcionamiento cotidiano, pero no para determinadas tareas especializadas que se requieren. Por ejemplo, una comisión de búsqueda debe crear un mapa de sitios de entierro, debe crear, como ya decíamos, un banco genético, es decir, muchas herramientas, debe crear un registro de víctimas de desaparición forzada, y todas esas herramientas especializadas pues requieren más recursos, y en eso estamos, ¿no?, en diversos procesos. ¿Por qué? Porque Conabúsqueda, por un lado, debe investigar los casos individuales, dar respuestas individuales a las víctimas, pero también Conabúsqueda tiene digamos, la gran tarea de contribuir a documentar lo que ocurrió y a construir una nueva narrativa sobre las desapariciones forzadas, de tal manera que no quede duda de que en El Salvador existió una práctica deliberada de desapariciones forzadas que se ha mantenido de alguna manera en el tiempo y con la finalidad de que no vuelva a ocurrir. Es decir, también con la búsqueda, digamos, queremos pensar que el Estado salvadoreño va a avanzar en la creación de un sistema de información genética, no solo porque Conabúsqueda lo demanda, sino también porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha ordenado al Estado hacerlo en por lo menos 4 de las 6 sentencias que existen contra El Salvador, y esa es materia pendiente. Leonor, ¿y ustedes han identificado voluntad en los partidos políticos de llevar una propuesta que haga de Conabúsqueda una institución de ley y no, como usted mismo lo estaba diciendo, una institución que está ahí pero por decreto ejecutivo y que, como ya estábamos diciendo, puede tener cierta dificultad para sostener sus esfuerzos? Solo para abonar a la pregunta de Karen, justo con esta pregunta, ¿el gobierno entrante también ha sido para ustedes evaluación de voluntad de apoyar ese tipo de iniciativas? Bueno, lamentablemente la Asamblea Legislativa ha sido, dentro de los 3 poderes del Estado, el que ha mostrado menos voluntad de, digamos, asumir sus obligaciones en relación al conflicto armado y a las víctimas, no solo en relación a la desaparición forzada, sino, digamos, toda la agenda. No existe, a excepción del decreto que se aprobara ayer, del cual hablábamos sobre el mozote, básicamente no existe ninguna otra legislación en materia de conflicto armado, de justicia transicional desde el Ejecutivo. A lo largo de los años, la sociedad civil ha presentado propuestas en relación a la ley de exhumaciones, ratificación de convenios, creación de la Comisión de Niños y Niñas Desaparecidos, en fin, la declaratoria de un día de las víctimas de desaparición forzada, y ninguna de estas iniciativas ha avanzado. Como con la búsqueda esperamos en los próximos meses presentar a través del actual gobierno una propuesta de ley
y esperamos que esta avance. Por el contrario, la Asamblea Legislativa está aparentemente, según lo han señalado grupos de sociedad civil, digamos, gestando una iniciativa muy preocupante. Se trata de la posibilidad de crear una nueva amnistía, pese a que la Sala y todos los convenios internacionales lo prohíben, y se trata de lo que se entiende está trabajando la Comisión Ad Hoc, que en principio estaba creada para dar cumplimiento a la sentencia de la Sala, pero al parecer... ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, ¿Tiene información yo más creo oficial? que básicamente retomo las palabras de la sociedad civil, quienes digamos, tienen esa interpretación. Por otro lado, muchos o varios de los diputados que la conforman han dado declaraciones públicas en el sentido de que están trabajando en una amnistía. Vamos, esperamos que cualquier norma que emane de esa comisión ad hoc sea pública y se ponga al debate de expertos y de víctimas. En relación al nuevo gobierno, confiamos en que no va a dar marcha atrás en relación a la agenda de justicia transicional que se ha venido trabajando en los últimos años, y esperamos que el Ejecutivo, asumiendo que la búsqueda de desaparecidos es política de Estado, como decía, va a seguir dando apoyo con la búsqueda y estamos iniciando el diálogo con ellos para este fin. Leonor, el tiempo se nos acabó, pero para las personas que nos están viendo y que quizá ahora van a conocer a través de esta entrevista que se ha creado con la búsqueda, ¿cómo pueden ir a con la búsqueda y a lo mejor reportar algún caso o profundizar con información que tengan? Sí, ya decía, invitamos a todas las personas que quieran presentar casos o que quieran dar información a acercarse a nuestras oficinas. Estamos ubicados en la colonia Buenos Aires, muy cerca del MUPI y del Colegio Guadalupano. Y también pueden buscarnos a través de nuestras redes. Estamos en Twitter, tenemos nuestra página web y pues todos y todas son bienvenidos en esta tarea que nos convoca. Muy bien, nosotros también ponemos a disposición los canales de comunicación de Focos para poder enlazarlos con la búsqueda. Leonor, queremos agradecerle su tiempo con Focos y por venir a explicarnos sobre ese tema. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, nosotros hacemos una pausa y aquí cerramos la entrevista con Leonor Arteaga, comisionada de Con la Búsqueda. Ya regresamos. Bienvenidos a Reflejos, el segmento de análisis internacional de Focos. Esta semana los países del Grupo de Lima y los Estados Unidos acordaron intensificar el cerco político y diplomático para el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, al mismo tiempo que la opción militar toma fuerza como solución a la crisis en el país sudamericano. Sin embargo, voces de defensores de derechos humanos como la de José Miguel Vivanco de Human Rights Watch descartan la alternativa bélica por los negativos precedentes en la región. Ahora nos hacemos la pregunta: ¿opción pacífica o militar para Venezuela? Para conversar sobre el tema enlazamos hasta Buenos Aires, Argentina, con la doctora Mireya Rodríguez, especialista en diálogo y solución de conflictos. Bienvenida a Focos, Mireya. Muchas gracias, Andrés. Gracias por invitarme. ¿Cómo describirías el momento actual del conflicto político en Venezuela? Bueno, mira, como tú bien sabes, esto es un conflicto que ya tiene casi 20 años, o sea que estaríamos hablando solamente del pedacito que va desde el día viernes, donde había una gran expectativa por saber si entraba o no entraba la ayuda humanitaria, con los resultados que ya la gente conoce, los resultados de una masacre de nuestros indios pemones con la quema de camiones de comida y medicinas en la frontera con Colombia y en definitiva con el azote de los colectivos armados en lugares como Táchira, que son muy aguerridos, y en el Barquisimeto, es decir, salió todo el lado oscuro del gobierno a poder controlar a la población que de una manera pacífica estaba sencillamente apoyando a un llamado que todo el país pide, que es que se deje entrar la ayuda humanitaria. Tú me dices, ¿cuál es este momento? El momento es una recomposición de estrategia, donde el gobierno piensa que ganó porque no logró la entrada masiva, aire, mar y tierra de la ayuda humanitaria, y a la vez
el presidente encargado y de una manera bien objetiva cada vez gana mayores espacios a nivel mundial. Entonces, en este momento estamos hablando de una recomposición de estrategias para un segundo momentum. ¿Cuál es ese segundo momentum? Es la entrada de nuevo al país del presidente encargado. Como tú bien sabes, hay orden de captura para el presidente Guaidó y ese se está, y que además ya Mike Pence estableció, ya dijo públicamente que si le pasaba algo al presidente encargado, pues sería prácticamente una de las últimas cosas que haría este gobierno. Resumiendo, entonces, estamos en una recomposición de estrategias para un nuevo momento, ya no el 23 de febrero con la ayuda humanitaria, sino la entrada al país del presidente Guaidó luego de una ofensiva diplomática con muy buenos resultados a nivel mundial. Ahora bien, ¿cuáles son los escenarios para una salida a la crisis venezolana para que ésta vuelva a una senda democrática? Sería poco serio de mi parte hablarte que va a haber una salida y una salida pronto. Eso no lo veo. Yo veo que van a haber hitos que nos van a ir acercando a una resolución donde se ocurra la salida de Maduro, pero eso está lejos de convertirse en la solución al conflicto. ¿Por qué te digo esto? Porque el centro del conflicto no es Maduro. El conflicto es todo lo que está detrás de ese personaje. Ese personaje tiene detrás, te voy a repetir, 8 actores o 10 actores que están detrás de ellos. Estamos hablando del ejército de ocupación cubano. Estamos hablando de las Fuerzas Armadas, sobre todo en su alto mando, porque según Hugo Carvajal, quien fue hasta hace poco jefe de la inteligencia y contrainteligencia del madurismo, del chavismo, acaba de confesar de que el 90% de las Fuerzas Armadas quieren apoyar la Constitución, pero por el control férreo y el sojuzgamiento que tiene sobre las mismas Fuerzas Armadas el ejército cubano, no es posible desmovilizarlos en los actuales momentos. Entonces estamos hablando de Cuba, estamos hablando de este ejército cubano, estamos hablando de los paramilitares que actúan de manera sin ningún tipo de límite, estamos hablando de guerrilleros que controlan fuertes zonas en el interior del país vinculados al ELN y a las ex-FARC, estamos hablando de terroristas vinculados con Hezbollah y estamos hablando, por si fuera poco, por unas milicias bolivarianas que llegan a unos 500.000, que si bien no son en sí mismas peligrosas, sí pueden hacer mucho daño al pueblo en la calle, que es lo que han hecho en estos días porque están armados. Salida ahorita no lo podemos decir, van a haber hitos, van a haber, como dice el presidente Guaidó, se están creando condiciones para ir avanzando poco a poco, pero en estos momentos ahí se da esta recomposición para el próximo hito, que es cómo se va a lograr la entrada del presidente Guaidó al territorio venezolano. ¿Es posible una solución política pacífica que evite una intervención militar y se respeten los derechos humanos? Mira, cuando esa pregunta que tú me haces, digamos, ¿qué sentido tiene cuando te acabo de decir quién está detrás de Maduro? Cuando tú tienes a estas personas que tienen una lógica de imponer o morir, de patria o muerte, ¿cómo tú vas a hablar en términos democráticos con esas personas? Ellos no están dispuestos a salir de manera pacífica, ese es el tema. Tú puedes tener ganas de tener una salida pacífica, pero ellos no, ellos prefieren morir, inmolarse antes de entregar el poder. Entonces, sí o sí, necesita Venezuela, si quiere recuperar la democracia y no vivir de nuevo un periodo donde se instale un sistema democrático y vaya a ser saboteado permanentemente por estos regímenes cubanos y los guerrilleros y los terroristas, si no queremos eso, pues hay que sencillamente salir del escenario de estos actores. Y estos actores, lamentable o afortunadamente, solamente salen si se inmolan o si mueren. Yo, como analista, más allá de ser venezolana, no veo otra salida para ellos. Quisiera otra, sí, pero ellos no están acostumbrados a ello. Su lógica es la muerte. ¿Quién debe liderar entonces esta opción militar? En el precedente histórico, cuando Estados Unidos interviene a los países
militarmente en la región latinoamericana, su proceso de paz no ha dado buenos resultados. ¿Cómo hacer para que esta solución no sea peor que la enfermedad? Nunca va a ser peor el remedio que la enfermedad, pero te digo algo, ahí la mayoría de los analistas está apuntando efectivamente a una fuerza multinacional liderada por Estados Unidos y que pase lo que pase, todas las cartas sobre la mesa. Ese es el análisis que predomina. Yo iría a un análisis un poquito más íntimo. ¿Y cuál es ese análisis que nos podría hacer cambiar el escenario? Parece mentira. Uno de ellos, el jefe de la inteligencia y contrainteligencia, Hugo Carvajal, acaba prácticamente de confesar cosas que nos podrían dar una pista de cómo hacerlo sin necesidad de intervención militar. Y él ratifica lo que yo te vengo diciendo, ratifica que la estrategia fundamental es poder sacar a la contrainteligencia y a la inteligencia cubana y al control que tienen para a partir de allí desmontar el férreo control que tiene sobre el alto mando militar, y a partir cuando tengas ese control, entonces el presidente Guaidó toma control de las Fuerzas Armadas que sí quieren respetar la Constitución, y ellos mismos se encargarían de hacer esa limpieza de la cual yo te hablo, y que ellos mismos hagan, porque ellos saben dónde están, quiénes son y hasta dónde han llegado. Ellos tienen las armas para hacerlo, y no te estoy diciendo, digamos, algo de mi imaginación, está en el Twitter del jefe del que fue hasta hace poco el jefe de la inteligencia y contrainteligencia de Maduro y de los cubanos. Bien, muchísimas gracias, Mireya. Bueno, gracias a ti y hasta la próxima. Con esto concluimos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales y todo el contenido, ve a focostv.com. Ya regresamos. En este mes de marzo, en el que se recuerdan y celebran las reivindicaciones feministas, el MUPI nos presenta el retrato de Lilian Jiménez. Esta poeta, ensayista y periodista fue parte de la generación comprometida que luchó contra la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez. Que lo disfruten, gracias por habernos acompañado en Focos, buenas noches. Lilian Jiménez nació en Santa Ana el 13 de diciembre de 1921. Se gradúa de bachiller en el Instituto Francisco Menéndez. Muy joven, se traslada a Guatemala, como ella misma lo describe. Salí de mi país por primera vez en 1945, muy joven, herida por la fría realidad del medio ambiente, sin ninguna experiencia, ávida de conocimientos, alentada por sueños y poblada de anhelos profundos. Lilian Jiménez estudió Filosofía y Letras en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos. Formó parte del grupo Saquertí, integrado por artistas y escritores revolucionarios. En Guatemala, se casa con el poeta Raúl Leiva, con quien procrea 3 hijos. En 1954, a causa del derrocamiento de Jacobo Arbenz, debe salir exiliada hacia México. En 1956, retorna a El Salvador y participa junto a Ana Rosa Ochoa, Tula Alvarenga, Rosa de Castellanos y Berta Deraz de Aguiñada en la fundación de la Fraternidad de Mujeres Salvadoreñas, organización pionera en la lucha por los derechos femeninos. En 1958 viaja a Austria como representante de El Salvador ante el 4º Congreso de la Federación Internacional de Mujeres. Luego realiza una gira por la Unión Soviética y China. Obtuvo diversos premios literarios a nivel hispanoamericano, entre ellos la mención honorífica en el concurso literario de Casa de las Américas. Entre sus libros de poesía se encuentran Tu nombre Guatemala, Sinfonía Popular, Insomnio en la cárcel, El corazón del sueño, Guatemala, Rosa herida y la antología La palabra y la vida, publicada en México en 1997. Entre sus libros de ensayo,
Condiciones de la mujer en El Salvador, Imagen sociopolítica del Salvador y El Salvador, sus problemas socioeconómicos. Como periodista, durante la década de 1980, fungió como corresponsal de la agencia de noticias Notizal en México, desde donde reseñó a profundidad una parte crucial de la historia de El Salvador a través de artículos y reportajes difundidos en revistas y periódicos de América Latina y Europa. Parte de su obra poética ha sido traducida al inglés, ruso e italiano. Lilian Jiménez, a la edad de 86 años, falleció en Playa del Carmen, Quintana Roo, México, el 24 de junio del año 2007. A partir de su archivo personal, que resguardan celosamente sus hijos, el Museo de la Palabra y la Imagen prepara una exposición con la intención de dar a conocer a las nuevas generaciones la poesía y la vida fecunda de Lilian Jiménez. Este fue un nuevo capítulo de Retratos, un espacio para la memoria.